buenas tardes a todos y a todas. Soy Sofía Ramírez y conmigo está mi compañera Fabiola Franco. Muchas gracias a quienes nos están escuchando en este espacio de la Cátedra Francisco y Madero a través de Radio 13 y del programa The War Room. Daniel, muchísimas gracias de nueva cuenta por este espacio. Y bueno, pues sin más, el día de hoy hablaremos acerca de las declaraciones que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las universidades. Y en específico sobre la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia digitalmente de la doctora Marta Singer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sin más, queremos escuchar un poco sobre su opinión acerca de estas declaraciones que ha realizado el presidente acerca de la UNAM. ¿Usted qué considera? ¿Que es verdad, es mentira lo que dice acerca del neoliberalismo dentro de la universidad? Adelante, doctora, por favor. Sí, muy buenas tardes a todas, todos. Una vez más, creo yo que estas declaraciones son poco afortunadas por varios motivos. El primero de ellos es que nuestra universidad es un espacio demasiado grande para encasillarlo en una sola corriente de opinión o en una sola posición política. Es un espacio que a lo largo de sus muchos años de existencia ha logrado la convivencia de las posiciones más disímbolas y sin lugar a dudas es una institución habitada por una enorme pluralidad de ideas. Es un espacio de tolerancia y es un espacio que yo creo que se equivoca mucho el presidente, con todo respeto, cuando nos encasilla a todos dentro de una sola posición. Yo no me veo identificada, por supuesto, ni con las posiciones conservadoras, mucho menos con la defensa del neoliberalismo o de lo que de manera acertada él ubica como posiciones neoliberales en la educación superior. Sin lugar a dudas que las hemos vivido en los últimos 30 años, sin lugar a dudas que han llevado a una intención de homogeneizar, sobre todo en las instituciones que dependieron del sector público durante muchos años o a veces de los ires y venires de la política local. La UNAM, por el contrario, gracias a su autonomía, gracias a su historia, gracias a las luchas sociales que ha dado durante muchos, muchos años, ha logrado ser pues un espacio que se caracteriza por el pensamiento más libre y por la convivencia de lo más distinto. Además, es un espacio que al ser gratuito hace de nuestra máxima casa de estudios un espacio que alberga a la población, yo diría, con menores ingresos de todo el país. Es un espacio en donde los alumnos no pagan por titularse, ni pagan por estudiar, y por lo tanto nuestra población estudiantil siempre ha sido una población de muy, muy escasos recursos, que si no fuera porque tienen esta universidad, no tendrían manera de acercarse a el conocimiento y a la realización de sus intereses profesionales. Me siento muy orgullosa de ser universitaria, me siento muy orgullosa de ser profesora de tantas generaciones de alumnas, alumnos, alumnes que han tenido la oportunidad de educarse en la pluralidad, de educar, de conocer las herramientas para el aprendizaje, para la investigación y para el ejercicio profesional, eligiendo cada una y cada uno de ellos a sus profesores, eligiendo cada una y cada uno de ellos con quién quisieran ellos estudiar para formarse como personas, para formarse como seres humanos, y en ese sentido me niego rotundamente a aceptar que me coloquen en la bolsa de los neoliberales y de la gente de derecha que está aprovechando esta oportunidad, sin duda, para sus propios privilegios, que los tienen y los han tenido en esta y en muchos otros espacios. Creo yo que
vida política de nuestro país debe de permanecer ajena a nuestra máxima casa de estudios. No es un botín. Hemos luchado y lucharemos porque la UNAM esté separada de la Presidencia de la República, que esté separada del Poder Ejecutivo, que esté separada del Poder Legislativo, que no dependa de los ires y venires sexenales y que goce de plena libertad para desarrollar a plenitud el trabajo intelectual que es el que la hace ser útil a la sociedad. No hay universidad en el mundo que goce de las libertades a las que tenemos derecho los universitarios de la UNAM. Justamente porque no dependemos de ninguna otra instancia que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y somos dueños de nuestras decisiones en una organización en donde todos tienen voz. En nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la vida la vida académica se rige por decisiones paritarias, donde están presentes los alumnos en igualdad de condiciones que los profesores y, por supuesto, pues las autoridades, en donde podemos disentir y en donde justo estamos en medio de un proceso electoral para decidir a nuestros representantes y eso hace todavía más dañino que desde la Presidencia de la República se tomen posiciones que son muy alejadas de la verdad y que pues no son lo que los universitarios sentimos. Y bueno, pues con estas declaraciones que justo al inicio de su sexenio el presidente se sentía muy orgulloso porque muchos de los que componían su propio gabinete eran egresados de la UNAM y se dejaba de lado a estos egresados de universidades privadas que habían estado cuando menos en los últimos 2 sexenios prioritariamente. ¿Habrá algo de verdad, doctora, desde su perspectiva en las opiniones del presidente Andrés Manuel? Realmente me sorprendieron muchísimo, me sentí agraviada. Muchas de mis alumnos forman parte del gabinete del presidente López Obrador hoy en día y me siento muy orgullosa de que así sea. Son gente que está formada de una manera muy integral, gente sólida de convicciones y de principios, y me siento ajena completamente a esos señalamientos. La universidad es suficientemente amplia, heterogénea, diversa, como para que tengan cabida todas las voces, algunas que pues no son las que dominan en la vida política hoy, y otras que, digamos, tenemos de todo, ¿no? Y afortunadamente, podemos seguir luchando por una universidad libre en donde los universitarios tengamos el espacio para la libertad de pensamiento y la libertad de ideas. Es una casa que da cobertura a todas, a todos, y que vive de la diversidad. Es el espacio en donde florecen las ideas, justamente por la posibilidad de aprovechar el diálogo, el debate y la razón como el fundamento de su existencia. Imposible que la UNAM haya perdido su esencia, imposible que los universitarios, que somos miles, cientos de miles, quepamos en esa consideración. Creo yo que, a diferencia de lo que ocurrió con las universidades públicas, en donde, por ejemplo, se obligó a que los programas de estudio se estructuraran por lo que se llamaron competencias. Personalmente siempre he sido crítica del aprendizaje por competencias. La UNAM libró esa batalla sin ningún problema. Sin embargo, creo yo que sigue siendo un tema de discusión muy grande si la estructura que tenemos dividida en institutos y facultades
nos favorece como universidad. Si la investigación puede separarse de la docencia y la docencia de la investigación, al menos en lo que toca a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes ahí laboramos, hemos dado la batalla por, a pesar de las condiciones adversas, hacer investigación, vincular a los alumnos con la investigación y la investigación con los grandes problemas nacionales. Ojalá que detrás de esa absurda crítica en donde nos coloca a todos como iguales, hubiera el interés de dotar de más recursos a la UNAM para que las facultades hagan investigación en mejores condiciones y puedan desarrollar sus productos de cara a el servicio a la comunidad. Ojalá que los recursos para la docencia nos permitan incorporar instrumentos nuevos en donde los y las alumnas salgan fortalecidos. Y por supuesto que tenemos como universidad un sinfín de problemas que han sido aplazados en estos 30 años para resolverse, ¿no? Digamos, que no han encontrado una respuesta acorde a las necesidades que existen, justo porque la UNAM ha sido un espacio temido por el poder. Durante los gobiernos más conservadores, siempre tuvimos el riesgo enorme de ser afectados por esas políticas neoliberales y de hecho lo fuimos en la medida en que las condiciones de trabajo se fueron deteriorando con el paso del tiempo. Es momento de recuperar esos años de esplendor que no tienen que ver con el hecho de que no estemos comprometidos como comunidad, al contrario, sino que tienen que ver con el lugar que para el sector público tiene la educación en nuestro país. La educación que desde los primeros años de vida atraviesa por un rezago muy grande y que hoy justamente cuando estamos volviendo a las aulas después del confinamiento por la pandemia, seguimos bajo esquemas en donde se plantea el regreso sin discutir si la manera como estamos enseñando a nuestros alumnos es la adecuada, sin discutir si los contenidos de los planes y programas de estudio son los adecuados. La UNAM, por el contrario, en nuestra facultad, por ejemplo, hicimos una modificación de planes de estudio, bueno, ya 10 años que permitió colocarla a la vanguardia de la educación pública y de la educación en general, incorporando los grandes temas que están o estuvieron ausentes en esos años en otros espacios, los temas de género, los temas que tienen que ver con la calidad de la vida, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con el entorno medioambiental, con los derechos humanos, con las migraciones, todos temas que fueron incorporados en su momento y que permitieron, a pesar de las dificultades, a pesar de la precariedad en las condiciones de reproducción de nuestra vida cotidiana, librar la batalla para colocarse como ejes de la formación integral de los cientistas sociales. Mucho tenemos que hacer, pero sobre todo debemos de exigir mejores condiciones para un mejor desarrollo de nuestras vidas como universitarias, como universitarios. Y por supuesto, en la medida en que la universidad es un espacio de libertad, tenemos la oportunidad de tomar las decisiones sobre el rumbo a seguir, como lo hacemos de manera continua y constante. Y bueno, pues ahí ciertamente valorar el bosque por alguno de sus árboles no merece la pena. Genera un cierto desconcierto
el sentir que el trabajo realizado a contracorriente durante todos estos años fue en balde. Le agradecemos definitivamente su tiempo por acompañarnos en este espacio. En unos segunditos más también nos estará acompañando el doctor José Fernández Santillán, quien también tiene una perspectiva a partir de esto y hablarnos de esto, y que también muy crítico, ¿no? O sea, tenemos pendientes como comunidad universitaria, pero no por ello se pueden permitir decir que toda la UNAM en su conjunto está o fracasando o perdió su esencia o simplemente ya no responde a las necesidades de la sociedad, porque como se dijo en un comunicado de la UNAM inclusive en los momentos más difíciles de este país, como han sido los sismos, como ha sido la pandemia, los centros de vacunación, han estado abiertas las puertas de las preparatorias, de las sedes universitarias en todo el país. Entonces no nos podemos permitir el agravio que por algunos cuantos que puedan estar dentro de la universidad y en algunas zonas privilegiadas de la misma institución, decir que toda la UNAM está fracasando. Doctora Marta Singer, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del día de hoy. Al contrario, si me permiten solo una Adelante. más. Adelante, doctora. Me parece muy lamentable que la derecha esté aprovechando la oportunidad ahora para decir que defienda una universidad que durante muchos años estuvo realmente muy atrás de lo que podría haber llegado a estar por su responsabilidad, por esos gobiernos panistas que durante un largo tiempo, 12 años, violentaron igual la autonomía con poco éxito. Gracias, doctora Marta Singer. Y en unos segunditos más, con nosotros el doctor José Fernández Santillán. Al público de War Room y de la Cátedra Madero les agradecemos por seguir con nosotros en este tema de la autonomía de la UNAM y las declaraciones que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Tuvimos hace rato a la doctora Marta Singer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también nos acompaña el doctor José Fernández Santillán del Tecnológico de Monterrey, y también, por supuesto, miembro de nuestro comité académico. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros en este espacio. Encantado, Sofía. Saludos a Fabiola y a todo el equipo de colaboradores de la cátedra. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sin más, empecemos justamente con el tema que nos apaña el día de hoy, ¿no? Escuchó justamente, seguramente, algunas declaraciones del presidente Andrés Manuel acerca de la UNAM, ¿no? Y sí, esta idea del neoliberalismo creciendo dentro de la institución. Entonces, sí, ¿usted cómo considera que debemos calificar estas declaraciones, no? No es el primer, si podemos llamarlo, comentario que realiza hacia otras universidades. Ya ocurrió lo mismo con el ITAM, con el CIDE, un poco más hacia este tiempo, pero ahora con la UNAM, ¿no? ¿Cuál cree que pudo haber sido la motivación para realizar esos comentarios? La motivación, lo único que he pensado es buscar problemas donde no los hay, ¿no? Y eso es propio de los regímenes populistas. Es decir, los regímenes populistas, para poderse sostener, necesitan hablar a nombre del pueblo, aunque no representen al pueblo en su totalidad. Bien se lo dijo Ciro Murayama al representante de Morena en el Consejo General del IFE. Usted no puede hablar a nombre de todo el pueblo porque sacaron el 35% de la votación, ¿no? Y aparte, bueno, López Obrador presume 30 millones de votos, pero el padrón electoral en el 2018 eran 90 millones de personas. Entonces, por una u otra razón, 2 de cada 3 mexicanos no votaron por él. Entonces, hay un déficit de legitimidad. Eso por un lado. Por el otro, uno de los factores característicos del populismo es la búsqueda de un enemigo.
mantener siempre la conflictividad, establecer el ambiente de urgencia y de encono en la sociedad, y en este caso en la sociedad mexicana. Eh, y la otra cuestión importante es que él dijo que en la universidad se había derechizado y se había vuelto neoliberal. Pues nada más falso que eso, porque la universidad siempre ha tenido una característica de izquierda, que quiere decir de vinculación social, ¿no? Y como bien lo dijeron en algunos de los comunicados que han salido de la UNAM, pues la UNAM no se dedica a adoctrinar, sino a enseñar, ¿no? Entonces, es falso que haya metido como doctrina a el neoliberalismo, cosa que sí hizo el ITAM conscientemente, ¿no? Entonces, eh, yo yo publiqué un artículo en Nexos en febrero de 1984 que se llamaba México, Estado y Neoliberalismo. Y señalaba ahí precisamente lo que ya se dejaba venir. Entonces, yo estudié en la UNAM, hice el doctorado en Italia con Norberto Bobbio, gracias a una beca de la UNAM, y cuando regresé, lo primero que escribí fue eso, ¿no? Entonces, lo otro que aprendí con Norberto Bobbio es la defensa de la democracia. Entonces, nada más falso que decir que la UNAM se volvió neoliberal. Yo no veo por dónde. Los profesores de ingeniería pues no pueden dar ingeniería neoliberal o ingeniería eh, marxista, pues es una locura eso, ¿no? Y entonces él ha agarrado con nosotros, con los de ciencias sociales, es decir, con el área humanística, ni siquiera sabe mencionar bien las cosas. El área humanística y el área científica. En el área humanística dice que somos neoliberales, pues nada más que se dé una paseadita por la Facultad de Filosofía para ver si hay algún neoliberal ahí, ¿no? Y en la Facultad de Derecho, pues no se da derecho neoliberal, pues eso no es cierto. Y en economía menos, mucho menos. En economía hay un pensamiento de avanzada y que ha promovido sobre todo el pensamiento crítico contra las políticas neoliberales que se echaron a andar en México desde la época de Miguel de la Madrid y que continuaron hasta Peña Nieto, ¿no? Entonces, me parece que Andrés Manuel López Obrador, siendo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el título de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, pues pasó de noche en la universidad y además su estancia se prolongó durante 15 años. Y entonces uno se pregunta, ¿qué aprendió? Y además nunca estuvo en contacto con la academia, ¿no? Eso es otra de las características precisamente del populismo es el anti-intelectualismo. Entonces, yo creo que es un ataque al mayor centro de producción científica y humanística del país. Eso es lo que veo como muy peligroso. La universidad es un espacio abierto a la discusión, ¿no? Eh, y eso le ha dado su esencia. Desgraciadamente hay otros profesores en la Facultad de Ciencias Políticas de que toman a sus clases como adoctrinamiento, pero del marxismo,
no del liberalismo, es todo lo contrario, ¿no? Y algunos profesores se quedaron en eso, pero yo que sepa que haya un liberal así recalcitrante, como si los hay en el ITAM, no encuentro ninguno en la Facultad de Ciencias Políticas, ni en Economía siquiera, ¿no? Entonces, echarnos la mentira de que somos neoliberales, pues es que eso quiere decir que pasó de noche o que no iba a clases en la facultad. Y además, les confieso una cosa, Andrés Manuel López Obrador y yo somos de la misma generación, del 72, de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Cuando pasaban lista a los profesores, nunca estaba, no iba a clases, las pasó o iba muy raramente, no preguntaba y además no entendía nada. Por eso tardó 15 años, ¿no? Y todas las pasó en extraordinario. Y entonces aquí lo que está demostrando en este debate es su ignorancia. Andrés Manuel López Obrador está buscando un problemón, porque nadie se ha metido con la universidad desde tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, y sabemos cómo terminó, el 68. Pues sí. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué podemos hacer los universitarios? Pues utilizar nuestra arma principal, que es la razón, ante la sinrazón y la provocación del presidente de la República. Estimado doctor José Fernández Santillán, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este espacio de la Cátedra Francisco y Madero en War Room a través de Radio 13, y a toda la gente les invitamos a seguir las redes sociales de Radio 13 como @Radio 13 Digital en Twitter, Instagram y Facebook, y en Cátedra Madero nos encuentran así como @Cátedra Madero en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, doctor. Encantado. Hasta luego. Hasta luego.